propender a la disolución de los matrimonios porque ya no seducirá al hombre constituir un hogar cuya dirección no le pertenece. Los que estuvimos en alguna de las audiencias del Código Civil hemos escuchado recientemente algunas posiciones. Entonces no nos asusta que haya posiciones conservadoras, lo hubo siempre cada vez que una transformación. Los debates que hemos dado sustantivos sobre derecho a la identidad, derecho al matrimonio igualitario, también han mostrado difíciles. Quiero decir que lo que es muy interesante, yo reconocí en el momento del matrimonio igualitario que yo no había empezado con la misma posición en el debate con la que terminé, pero hoy, la semana pasada salió una encuesta en un diario, en un matutino, que el 80% de los jóvenes estaban de acuerdo con el matrimonio igualitario. Al comienzo la mayoría de la población no estaba de acuerdo. Dar el derecho, permitir esto que Cristina dijo ese mismo viernes, me desperté el otro día algunos se despertaron con más derechos y yo no me vi cercenada en ninguno de mis derechos, parece que es sustantivo y hoy estamos transitando en esa dirección. Por último, quiero dedicar un tema que me es caro y como todos ustedes saben no puedo dejar pasar. Varias intervenciones acá adujeron reparos respecto de la votación a los 16 años por la falta de atención a las políticas de la juventud, pero particularmente se planteó el tema de la educación y se dijo, bueno, un Estado, un gobierno que no atiende la educación difícilmente pueda atender los derechos de los jóvenes y si tiene sentido o no ampliar este derecho a partir de los 16. Yo voy a dar datos. La ley 1420 en la Argentina se votó en el año 1884. Quiere decir que en 1916 ya habían pasado 30 años. La Ley Nacional de Educación que votamos acá en el Senado se votó hace 5 años justamente. Así que ahí ya habían pasado 30 años. Uno puede preguntarse cómo estaba el país educativamente después de 30 años de la ley más importante y donde todos señalamos a la generación del 80 como una gloria que transformó la educación en la Argentina. Bueno, les quiero decir, para que tengamos una idea, más de uno de cada 3 argentinos eran analfabetos. En 1916, más de uno de cada 3 argentinos. ¿Cuántos en edad escolar iban a la escuela primaria? El 46%. ¿Cuántos terminaban la escuela primaria? Uno puede preguntar, el 7%. Y resulta que no encontré estadísticas sobre escuelas secundarias, porcentaje. Te digo, ¿por qué no encuentro porcentaje? Lo estuve buscando todos estos días. ¿Saben cuántos alumnos de escuela secundaria había en la Argentina a inicios del siglo XX? 6.735 alumnos. En ese momento es que se les da el derecho a voto. A toda la población había 6.735. En ese momento es prácticamente la reforma universitaria, cuando se decía acá que a partir de los 17 años se puede empezar a votar por primera vez también quién va a conducir las universidades y pueden ser elegidos para ser parte de esa conducción. Entonces, quiero decir, hubo 30 años, una ley educativa, como la que nosotros hemos hecho acá y como se ha hecho varias veces en el país, es una ley que es una ley programa. ¿Cuándo en la Argentina se puede decir que la 1420 fue cumplida? Vamos a suponer que hicimos el 90%. Llegamos al 90% de escolaridad primaria, sería un buen porcentaje. Bueno, eso pasó en 1970. Quiere decir que pasó 100 años después. Una ley programa hace, por ejemplo, recién tenemos 500.000 de estudiantes secundarios con el peronismo. Porque las mujeres, por ejemplo, no accedían a la escuela secundaria. Fue un derecho muy posterior. Entonces, estos procesos en el cual nosotros estamos inmersos hoy en la discusión de qué pasa con los chicos de 16 años, me parece que es importante en un conjunto de políticas. Yo asumí, como ministro de Educación de un país, que 2 de cada 3 chicos eran pobres y 1 de cada 3 era indigente. Asumí, habiendo votado como ministro de Educación de la ciudad, que toda la plata de capacitación docente pasaba a los comedores escolares, porque si los chicos no comían, estoy hablando antes del 2003, porque si no comían no podían estudiar, y no se discutía si... Bueno, clase, por supuesto, como ustedes saben, había de vez en cuando. Los gobernadores pasaban de grado a los chicos por decreto porque ni siquiera había un mínimo de día de clase. Entonces, de aquel momento a tenemos déficit enormes y es muy bueno que avancemos en resolverlo. Pero plantear que no se ha evolucionado en dirección positiva me parece por lo menos preocupante, porque si uno no sabe valorar lo que se conquistó, es fácil perderlo. Quiero decir 2 o 3 cifras, porque escuché acá una cifra que realmente me llama la atención. Lo que ocurre con las cifras es que alguien dice una cifra, los medios lo repiten hasta el cansancio, y después es muy difícil desarmar. Por ejemplo, el 50% de los chicos terminan la secundaria. Bueno, tenemos el censo del 2010, porque ¿para qué vamos a ir a...? Bueno, esto del 50% que dijo una fundación que miró el censo del 2001 y no del 2010, nos permite que si yo entro por internet ahora, salgo y miro el censo del 2010, veo que si tomo los de 25 años, por ejemplo, el 59% de los chicos de
de los jóvenes de 25 años terminaron la secundaria y todavía hay un 4 o 5% que sigue estudiando. Y entonces, cuando uno mira el servicio de informaciones de la OEI, de la Organización de Estados Iberoamericanos, el CITIAL, dice que Argentina tiene el 62%. Vamos a suponer que tiene el 60%, es difícil de ver exactamente. Entonces tiene el 60% y pasamos del 50 al 60% en 10 años. Bueno, no es pavada. Quiero dar una cifra para que más o menos tengamos una idea de cómo estamos. Entre el 2001 y el 2010, la Argentina tiene 3.500.000 habitantes más con la escuela finalizada terminada. ¿Está claro? 3.500.000. ¿Cuánto es? Argentina creció el 40% en finalización de la escuela secundaria. ¿Me escuchan? 40%. Basta de mentiras. ¿Cuánto aumentó la población? El 10,5 en 9 años. ¿Cuánto aumentó la población que tiene secundaria completa? El 40%. La universitaria aumentó el 59%. Aumentamos 1.200.000 los graduados universitarios. ¿Es culpa de este gobierno o es, tenemos que decir, no es este gobierno, porque los procesos educativos, los que terminan hoy la secundaria, es porque pudieron terminar la primaria hace 20 años, porque pudieron terminar. Entonces tenemos que pensarlo así, en largos procesos, y hay que avanzar y profundizar en esta dirección. Por último, también escuché un dato que lo fui para verificar, para si era cierto, porque lo escuché en mi oficina, respecto a que se hizo una encuesta, esta misma OEI, en ese mismo informe, hizo una encuesta, ¿qué piensa la gente sobre su sistema educativo? Y salió en la tapa de los matutinos que conocemos. ¿Qué piensa la gente del sistema educativo? Si es bueno, malo o más o menos. Y Argentina apareció de la mitad para abajo. Entonces el título fue baja la calidad de la educación argentina. Ahora, no medía la calidad de la educación argentina. Quiero decir que las únicas 2 mediciones que se hicieron en este gobierno de la prueba PISA, escúchenlo, las únicas 2 mediciones que se hicieron porque el gobierno anterior se había ido de la prueba PISA, porque le daba vergüenza los resultados que le podían dar, las únicas 2 dieron que mejoró. Y la próxima que se acaba de tomar recién va a dar que mejoró de nuevo, seguramente. No todo lo que queremos, pero la calidad no hay ninguna medida mágica que la cambie. Bueno, esa encuesta que digo, confundían calidad con lo que opina la gente. Entonces, ¿cuál era el mejor sistema educativo de América Latina? Nicaragua. El segundo, Bolivia, por ejemplo. Es decir, cuanto menos educación tiene la gente, más valoriza la educación. ¿Cuál era el peor? El que sabemos que es uno de los mejores, Chile. Chile resultaba ser el peor, pero no ponía el peor. O sea, Argentina estaba en el medio y se confundía la situación argentina con lo que opina la gente. Y el mismo informe decía, tengamos en cuenta que cuanto más educación tiene la gente, más exigente es respecto de la educación. Entonces la evaluación es subjetiva. Pero hay una evaluación objetiva. ¿Para qué vamos a...? Y termino con esto, señor presidente, perdón. Es el índice de desarrollo humano del PNUD. No lo hacemos nosotros, lo hacen las Naciones Unidas. Es un índice global, se mide igual a todos los países del mundo. No hay ninguna dificultad. Bueno, Argentina es Argentina es el primer país de América del Sur y tiene 0.806. Solo, si tomamos América Latina, debajo de Cuba. Cuba es el país 22, tiene 0.876. Argentina es el segundo. Todos los indicadores educativos están resumidos en uno, que es este. Argentina es el segundo país de América Latina y tiene 0.806. Le sigue Chile con 0.797, Uruguay con 7.63, Uruguay tiene el 55, y Brasil, que es el ejemplo para todos, porque dice que en Brasil hubo una transformación educativa importante, lamentablemente parece no estar medido, que está en el número 103. Nosotros estamos en el 40 y Brasil está en el 103. Esa es la diferencia que hay en los indicadores que se toman y no otras. Señalo esto y dejo sentado estos datos para que no se puedan repetir gratuitamente. El que repite esos datos que dan estas ONGs o que le da cualquiera, miente. Yo quise tener con el señor Lanata un debate, porque él había dado un dato, por ejemplo, en el programa, donde mostraba que el 83% de los mayores de 5 años en Formosa no habían terminado la escuela primaria. Pero tener 5 años y terminar la escuela primaria es un poco difícil. Pero quise tener la polémica, porque me parecía que ese dato y otros no eran ciertos, pero no hubo oportunidad de tener esa discusión respecto a los datos concretos. Termino señalando, señor presidente, que realmente estamos dando un paso importante, que independientemente de la coyuntura, que haya un amplio consenso respecto a este tema, nos genera una política de Estado. Lo más importante, me parece a mí, no es lo que estamos haciendo nosotros, sino lo que va a ocurrir. Lo que va a ocurrir es que sujetos de derecho electoral, no sé cómo llamarlo, de posibilidad de voto, los chicos de 16 y 17 van a comenzar con sus demandas. Quiero decir, no pasa
también, bueno, uno porque es pedagogo, pero no pasa por la materia educación cívica. ¿Ustedes saben cuál es el cambio más numeroso en la educación argentina? El cambio que se hizo más veces, el nombre de la materia. Digo el nombre porque se cambiaba la tapa del libro y la materia era el mismo, moral y civismo, ERSA, no sé. Cada uno tenía educación democrática. ¿No? Ahora, la única forma de enseñar democracia, como todos sabemos, es teniendo una institución educativa democrática. Por ejemplo, no poniendo los 0800 y permitiendo que los chicos sean protagonistas. Pero la única forma de democracia no se aprende con cuánto número de senadores tenemos, cuánto número de diputados, etcétera, etcétera. Se aprende si realmente nosotros creamos una institución donde la autoridad en la escuela esté por el saber y no esté por la disciplina o el autoritarismo de sus autoridades. Insisto, estamos dando un paso enorme. Seguramente de todas las ampliaciones de derechos que hemos votado estos años, de ninguna nos vamos a arrepentir porque eso da nuevas herramientas para que nuestra democracia se fortalezca. Gracias.